Espero que estén muy bien, como siempre. La clase pasada, ustedes recordarán, comenzamos a estudiar ontología y habíamos llegado hasta la caracterización de estado, estado de una cosa, ¿sí? Así que, si les parece, vamos a continuar a partir de ese punto. Eh, si me dan un segundo, voy a compartir la pantalla. Vamos a repasar lo que llegamos a decir de estado y a partir de ahí vamos a seguir. Muy bien, ahora ya están viendo y vamos a ponerlo en pantalla completa. Bien, ustedes recordarán que dijimos, estamos construyendo una ontología que les estoy proponiendo de una forma semiaxiomática, les estoy dando los postulados fundamentales, ya hemos introducido las cosas, hemos dicho que las cosas tienen distintas formas de asociarse. eh, Pueden asociarse por yuxtaposición, pueden asociarse por superposición o en algunos casos incluso por una combinación de ambas cosas. Introdujimos la cosa nula para poder darle una estructura a las operaciones mereológicas, o sea, a las operaciones de parte todo entre las cosas de álgebra de Boole. La cosa nula es una ficción, ¿sí? Entonces tenemos el conjunto de las cosas y ahí adentro además ponemos a la cosa nula. Luego definimos también qué significa ser parte de una cosa y caracterizamos al universo como la composición de todas las cosas. Enfatizamos que el universo es también una cosa compuesta y no un mero conjunto. Por eso tiene propiedades. Las propiedades son las formas de ser de las cosas y ya hacia el final de la clase dijimos que representamos conceptualmente a las propiedades por medio de funciones. Y di varios ejemplos. Por ejemplo, la temperatura, dije, la podemos representar por medio de una función escalar, o sea que a cada punto de la cosa nos asigna un valor escalar numérico en una cierta escala que caracteriza la temperatura. En forma similar, podemos caracterizar la velocidad asignando un campo vectorial, ¿sí? Podemos caracterizar la elasticidad de un cuerpo asignando un campo tensorial, etcétera, etcétera. O sea, utilizamos funciones para representar las propiedades de las cosas. Y llamamos estado a el conjunto de las funciones que representan un cierto subconjunto de las propiedades de una dada cosa. Entonces, el estado, al ser un conjunto, es un concepto, ¿sí? Eh, si tenemos mm, una cierta cosa X, ¿sí? Que tiene una serie de propiedades, P1, P2, P3, P4, así, digamos, puede tener tantas como ustedes quieran. Entonces, el estado es el conjunto de las funciones que aplican un dominio M, ¿sí? Que puede estar definido sobre la cosa en los números reales. En general vamos a usar funciones reales para describir las propiedades de las cosas concretas, ¿sí? Entonces, cada una de estas FI, F1, F2, así hasta Fn, va a representar una propiedad. Estas funciones pueden ser funciones con distinto dominio, pueden ser funciones de distinto tipo, pueden ser funciones escalares, vectoriales, tensoriales, cualquier tipo de función. Em, Muy bien. Entonces, hasta ahí habíamos llegado. Una, el estado de una cosa en un momento dado, entonces es un conjunto de funciones que representan un grupo de propiedades de esa cosa.
Algunas propiedades pueden ser más relevantes que otras, entonces a veces caracterizamos el estado solamente por un subconjunto muy específico de acuerdo a cómo es la idealización de la cosa que estamos realizando, ¿sí? Recuerden que la idealización de una cosa, la representación conceptual de una cosa, la hacemos por medio de un par ordenado que tiene al individuo, por ejemplo, electrón, y un cierto conjunto de funciones de propiedades, perdón, que son las que adscribimos a esa cosa que llamamos el electrón. Entonces, esas propiedades pueden ser en una determinada modelización la masa, el spin, la carga eléctrica, el número leptónico, etcétera, del electrón. Bien, eh, ahora, un electrón no puede estar en cualquier estado, ¿sí? Hay, digamos, estados que no le son accesibles al electrón. Por ejemplo, no podemos tener dos electrones que estén exactamente en el mismo estado, en el mismo nivel orbital de un átomo. De la misma manera, hay ciertos estados, por ejemplo, que a mí, como un sistema material, no me son accesibles. Hay un montón de cosas que digamos, yo no puedo hacer. No puedo, por ejemplo, desplazarme a una velocidad cercana a la de la luz, ¿sí? O no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. O no puedo extender mi ser sobre toda la provincia de Buenos Aires en la cual está ubicada la ciudad donde vivo. Hay un montón de cosas que me están restringidas por distintas razones. Entonces, del el grupo de estados posibles, o sea, el grupo de valores posibles que pueden tomar las funciones que están representando las propiedades que hemos seleccionado para caracterizar a la cosa, digamos, de todo ese conjunto de estados, solo algunos van a ser accesibles a la cosa, ¿sí? Eh, Entonces, ese subconjunto del conjunto de estados posibles que son accesibles a la cosa, o sea que en principio la cosa podría llegar a estar en ese estado, por más que no necesariamente lo esté durante su existencia, le llamamos el espacio legal de la cosa X, ¿sí? Y lo representamos por medio de una S al espacio de estados y la L significa que es legal, es una restricción al espacio total de estados de la cosa. El espacio total lo solemos representar como E de X, ¿sí? Mientras que S sub L de X es un subconjunto de E de X, del conjunto de el espacio de estados total, ¿sí? De la cosa. Entonces, el estado de una cosa real, concreta, va a representarse por medio de un punto en un momento dado en ese espacio que va a tener, digamos, tantas dimensiones como propiedades hayamos incluido en nuestra caracterización del estado, ¿sí? Por ejemplo, en la física clásica de Newton, la que ven en el colegio, las cosas se suelen representar por lo que se llama puntos masa. Básicamente se le asigna simplemente a la cosa una propiedad que es la masa, que permanece constante, y se le asigna una posición y se le asigna una velocidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo un, un espacio donde puedo graficar las tres componentes de la posición y las tres componentes de la velocidad, porque tanto la velocidad como la posición son vectores en un espacio de tres dimensiones más la masa, pero como la masa permanece constante, en general no se agrega esa dimensión, porque digamos, podemos proyectar todo en el plano de la masa, ya que en la física clásica de Newton la masa no cambia. Entonces, básicamente, en ese espacio de seis dimensiones podemos representar la partícula en un momento dado de tiempo. Si la partícula se mueve, se va a ir desplazando por ese espacio
de estados, va a ir cambiando su posición y va a ir cambiando su velocidad, ¿sí? En general, para poder visualizar eso, ya que no podemos visualizar en 6 dimensiones, lo que hacemos es proyectamos, por ejemplo, el movimiento de la cosa en un plano si el movimiento tiene una cierta simetría, ¿sí? Por ejemplo, si la cosa solo se está moviendo en la dirección vertical y en la dirección horizontal, y le llamamos Z a el eje que mide las distancias sobre el plano vertical y X al plano horizontal, digamos, la cosa va en su movimiento, va a formar una trayectoria en ese plano. Y a cada punto de esa trayectoria le va a corresponder la proyección de un vector de velocidad que nos va a decir en ese punto cuál es la velocidad en ese plano, o sea, en el plano X, Z de esa cosa. Ahora después le voy a mostrar un gráfico de esto, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos visualizar lo que podríamos llamar la historia de vida de la cosa, ¿sí? O sea, en dónde está, por ejemplo, en este caso, y qué velocidad tenía en cada punto del espacio y en cada momento del tiempo, ¿sí? Esto es la teoría de Newton. Se puede generalizar, digamos, a la teoría general de la relatividad y bueno, la cuestión ahí pasa a ser en 4 dimensiones para el espacio-tiempo. Bueno, hay complicaciones adicionales. Pero en general esto lo podemos hacer para cualquier número de propiedades, no solamente la posición y la velocidad. Podemos incluir otras propiedades que también pueden cambiar. Por ejemplo, el spin tiene dos posibles estados. El spin puede estar para una partícula, un fermión, puede estar lo que se llama el spin up y el spin down. Puede apuntar para arriba, puede apuntar para abajo. Son los dos niveles que acepta esa propiedad. O sea, tiene dos posibles valores esa propiedad. Es una propiedad discreta, a diferencia de la velocidad y el movimiento en la física clásica, que son propiedades que varían en forma continua y por lo tanto son representadas por funciones continuas. Mientras que si la propiedad toma valores discretos, como es el caso de muchas propiedades cuánticas, bueno, lo tenemos que representar por medio de funciones bivaluadas o funciones que son discretas, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es un enunciado de ley? ¿Sí? Un enunciado de ley natural. Y voy a enfatizar la palabra enunciado porque ahora voy a introducir primero los enunciados. Los enunciados se van a estar en el reino de nuestra representación de las cosas, ¿sí? Después vamos a ver la ley natural, que es lo que está en la realidad y qué es lo que es representado por el enunciado de ley, ¿sí? Entonces, un enunciado de ley, ¿cómo lo expresamos? Lo expresamos como una restricción sobre la función de estado de la clase de cosas. Dijimos que las cosas no pueden tomar cualquier estado, toman algunos estados de acuerdo a cómo es la naturaleza, ¿sí? Nosotros tratamos de ver cuáles son los estados accesibles a las distintas cosas que vamos conociendo en el mundo. Ahora, esas restricciones que parece haber a los estados accesibles a las cosas, las podemos expresar por medio de enunciados de ley, ¿sí? Que son restricciones sobre las funciones que expresan o representan a las propiedades de las cosas. Al imponer restricciones a esas funciones, lo único que estamos haciendo es reflejar el hecho que ocurre en la naturaleza de que las propiedades están restringidas, no pueden valer cualquier cosa. La carga del electrón tiene un solo valor posible, ¿sí? No puede valer cualquier cosa. El spin tiene dos valores posibles, no puede tomar otro valor, ¿sí? Y lo mismo vale para cualquier otro sistema mucho más complejo que ustedes puedan encontrar en el mundo real, ¿sí? Entonces, dado que representamos las propiedades por medio de funciones y los enunciados de ley son restricciones a las funciones, la forma de imponer una restricción a una función es a través de una ecuación, hacer que la función obedezca una ecuación. Si
las relaciones entre los cambios de las cosas son locales, utilizamos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Si los cambios en las cosas pueden tener una acción no local, entonces usamos ecuaciones íntegro diferenciales, ¿sí? Y en algunos casos muy especiales, en particular en algunas formulaciones de mecánica cuántica o de teoría cuántica de campos y también de los intentos que se están haciendo actualmente de formular teorías de gravedad cuántica, podemos llegar a expresar restricciones en forma de ecuaciones algebraicas, ¿sí? Pero siempre son ecuaciones. Por eso los enunciados de ley adquieren la forma de ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, la primera eh, ley de Newton la expresamos diciendo en la forma más sencilla imaginable de esa ley que el momento es de un sistema sobre el cual no actúan fuerzas externas es igual a cero, o sea, P igual a cero, donde P es el momento de un sistema que tiene masa m y velocidad v. El momento es m por v, decimos que eso es igual a cero, ¿sí? Forma más elegante de una ecuación diferencial podemos decir la derivada de P respecto del tiempo es igual a cero. Y eso es exactamente lo mismo que dijimos antes, porque la derivada de P va a ser igual a cero solo si P es constante, ¿sí? Eh, entonces, uy, perdón, quise apagar algo y toqué algo que no debía tocar y se me ha ido lo que estaba, se me ha ido la pantalla. Un segundito, por favor, que voy a tratar de restablecer esto de alguna manera. Vamos a ver si puedo volver a ver la pantalla. Sí, ahí estamos. Bien, bueno, entonces, estaba con el tema este de que expresamos los enunciados de ley por medio de ecuaciones, ¿sí? En general van a ser ecuaciones diferenciales. Eh, Por ejemplo, las ecuaciones ahora les voy a dar, de hecho les voy a mostrar algunos ejemplos concretos. Las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Por ejemplo, son las ecuaciones que rigen el comportamiento de los campos electromagnéticos y su relación con las cargas y las corrientes, ¿sí? Entonces, las ecuaciones son estas. Entonces, ustedes acá están viendo un conjunto de ecuaciones diferenciales, que son vectoriales. E significa campo eléctrico, es un vector, tiene tres componentes. B significa campo magnético, es otro vector, tiene tres componentes. Esto que está acá, este triangulito invertido, que se llama operador Nabla, básicamente es un operador que hace derivadas parciales, ¿sí? Entonces, básicamente lo que esta expresión nos está diciendo es cómo si tenemos una carga, que es ρ en este caso, vamos a tener un campo eléctrico que va a estar relacionado de esta manera con esa carga, ¿sí? Esto lo que nos dice esencialmente es que las líneas de campo magnético son siempre líneas cerradas. Esto lo que nos dice es que si variamos en el tiempo el campo magnético, lo que nos va a aparecer es un campo eléctrico, y esto lo que nos dice es lo opuesto, que si variamos el campo eléctrico, lo que nos va a aparecer es un campo magnético. En estas ecuaciones, en estas dos últimas, que en realidad no son dos, sino son seis, porque son, digamos, estas son tres ecuaciones, estas son tres ecuaciones, mientras que esta y esta son dos, o sea que en total tenemos acá 6, 7, 8 ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones de Maxwell. Escritas en esta notación que es compacta. Se puede escribir una notación aún más compacta que es la tensorial, pero no nos metamos de momento con eso. Entonces, aquí tengo todas las restricciones a las posibilidades de existencia de los campos magnéticos en relación con las cargas, la densidad de carga, ρ, o las corrientes, J, ¿sí? Básicamente esta ecuación también me dice que una corriente me genera un campo magnético, ¿sí? Si yo tengo cargas en movimiento, también voy a tener siempre un campo magnético
asociado. Y también me está diciendo que la variación del campo magnético produce un campo eléctrico y la variación del campo eléctrico produce un campo magnético. O sea que en realidad el campo magnético y el campo eléctrico parecen estar acoplados, ¿sí? En algo que se va a llamar, digamos, en relatividad, el campo electromagnético, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de ecuaciones que son las famosas ecuaciones perdón, de las famosas ecuaciones de la mecánica, ¿no es cierto? Tenemos la primera ley de Newton, básicamente, si no hay fuerzas, entonces la velocidad o el momento, que es el producto de la masa, que en la mecánica de Newton es constante por la velocidad, es constante, lo que mencionamos hoy. Luego, la fuerza que se aplica sobre un sistema si es proporcional a la aceleración que obtiene ese sistema, o sea, la derivada segunda respecto del tiempo multiplicado por la masa, ¿sí? Y la fuerza que se aplica sobre un sistema es igual a la fuerza que el sistema aplica sobre el que aplicó la fuerza, o sea, la acción y la reacción. Ustedes dirán, bueno, la primera ley es un caso particular en realidad de la segunda, pues basta que haga esto igual a cero y obtengo lo mismo, sí, es cierto. Y luego tenemos, independientemente, esta otra ecuación, ¿sí? Que es la ecuación de la fuerza de la gravitación, que básicamente nos dice que la fuerza que ejercen dos masas es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, fíjense que en este conjunto de ecuaciones tenemos, digamos, todas las restricciones que la física de Newton impone al movimiento de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos con masa. Y ahí abajo tenemos otro ejemplo de un sistema, en realidad, de ecuaciones, que son las ecuaciones de Einstein, ¿sí? Las ecuaciones de Einstein nos dicen, conocida como es la distribución de energía y momento de los sistemas materiales en una región del espacio, cómo es la curvatura del espacio-tiempo. Y de la misma manera nos dice cómo la curvatura del espacio-tiempo, que está dado por este lado, afecta el movimiento de los sistemas materiales. Aquí, esto es otro tipo de notación que se llama notación tensorial. Estas R's que aparecen aquí y aquí, en realidad son derivadas parciales segundas, ¿sí? De algo que se llama la métrica, que es un tensor, en realidad es un campo tensorial que nos permite construir cómo se miden las distancias entre distintos puntos del espacio-tiempo. O sea, uno resuelve esas ecuaciones y sabe cómo cambian las distancias en el espacio-tiempo debido a la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, la cuestión es que estas ecuaciones introducen restricciones a cómo se comporta el espacio-tiempo y cómo reacciona la materia al espacio-tiempo y cómo influye la materia al espacio-tiempo. Estas ecuaciones de aquí imponen restricciones al movimiento de los cuerpos, ¿sí? Y estas que están aquí imponen restricciones a las posibilidades del campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Y de hecho nos están mostrando que en realidad están entrelazados. Es muy fácil deducir de estas ecuaciones, en un ejercicio usual a los que estudian electromagnetismo, deducir de ahí la ecuación de una ecuación de onda, ¿sí? Que es la ecuación de onda electromagnética. La existencia de las ondas electromagnéticas ya está predicha por estas ecuaciones porque las podemos obtener como teorema una ecuación de onda. Y en el lugar donde en la ecuación de onda va la velocidad, aparece la velocidad de la luz, por lo cual es posible inferir entonces que las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz, ¿sí? Bueno, Maxwell se dio cuenta de la posibilidad de la existencia de ondas electromagnéticas y Hertz las detectó por primera vez en 1884 o 86, no me acuerdo ahora muy bien. Bueno, estos son ejemplos para mostrarle enunciados de ley. Estos no son leyes, son enunciados de ley. Son formulaciones de representaciones de leyes
en nuestras teorías, ¿sí? O sea, en nuestros sistemas de representación de la realidad. Son enunciados de ley, pertenecen a nuestro lenguaje, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos ahora a definir otro concepto que es particularmente importante, que es el concepto de entidad material. ¿Cuándo decimos que una cosa es material? ¿Qué significa decir que un determinado objeto es material? ¿Mm? Por ejemplo, todos ustedes eh, concordarán conmigo en que, por ejemplo, este celular es un objeto material. Todos concordarán conmigo en que el planeta Marte es un objeto material. Pero ¿qué queremos decir con eso? ¿Cómo hacemos para identificar un objeto material y, por ejemplo, diferenciarlo de un objeto conceptual? Ustedes recordarán de la clase pasada ese árbol que les mostré con las distintas clasificaciones de los objetos y los dividimos entre los objetos materiales y los objetos que no son materiales. Bueno, pero ¿qué es ser material? Vamos a definirlo de esta manera. Una, sea X una cosa, que puede ser una cosa básica o una cosa compleja, o sea, el resultado de la composición de otras cosas básicas o sustancias, y sea Y otra cosa diferente. Recuerden que introdujimos la clase pasada el concepto de separación entre dos cosas, considerada como marco de referencia, ¿sí? De la primera cosa X. Un marco de referencia es una cosa física respecto a la cual determinamos las propiedades, ¿sí? De X. Recuerden que en la clase pasada hablamos que las propiedades pueden ser intrínsecas, que no cambian con el marco de referencia, o pueden ser relativas a un sistema de referencia. Relativas quiere decir que si cambio el sistema de referencia Y por un sistema de referencia Y', el valor de esa propiedad va a cambiar, ¿sí? Es relativo a el sistema de referencia. Relativo no significa subjetivo, no depende de lo que yo pienso o de lo que ustedes piensan, dependen de la elección que hacemos del sistema de referencia para describir el universo. No es lo mismo el valor de ciertas propiedades si los describimos en un sistema fijo a la Tierra, que si lo describimos en un sistema fijo al Sol, que si lo describimos en un sistema que esté fijo al centro de la galaxia, ¿sí? Ahora, lo que tienen esos cambios de sistema de referencia es que siempre es posible convertir uno a otro. O sea, si yo sé cuánto es el valor de una propiedad en un sistema de referencia, entonces siempre puedo convertir el valor de esa propiedad, de la función que representa esa propiedad, a cualquier otro sistema de referencia, ¿sí? O sea, lo que existe no cambia por cómo yo lo describo o desde qué punto de vista lo describa. Bueno, hecha esa aclaración, entonces volvamos a decir que I es un sistema de referencia. Entonces vamos a llamar S supra L de legal, ¿sí? Sub I de X al espacio de estados de legal de X con respecto a ese sistema Y. Entonces vamos a decir que X, la cosa, es material si y solo si ese espacio legal de estados, ¿sí? El espacio accesible a la cosa, contiene más de un elemento, ¿sí? O sea, hay al menos dos estados en los cuales puede estar la cosa en cuestión respecto a un dado sistema de referencia. En otras palabras, si utilizamos la notación M de X, donde M es el predicado ser material, o sea que M de X se lee X es material, entonces M de X va a ser equivalente a decir que existe un Y tal que para todo sistema de referencia, el espacio legal de estados de X respecto de Y tiene un número de elementos que es igual o mayor que 2. ¿Sí? Hay al menos dos estados accesibles a la cosa. O sea, básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que hay dos estados accesibles a la cosa. Que la cosa tiene el potencial de cambiar, ¿sí? Puede cambiar.
Si yo pongo el celular, que hoy usé como ejemplo de cosa material, sobre la mesa, ¿sí? Y mido su ubicación sobre la mesa en un sistema de referencia fijo a la mesa, bueno, en este momento no está cambiando, pero tiene un espacio de estados legal accesible que es relativamente grande, ¿sí? Porque yo puedo hacer mover mi mano y ahora lo cambié de lugar, ¿sí? Entonces cambió de posición, pasó del estado 1 al estado 2, ahora lo vuelvo a mover a otro lugar, pasó a un estado 3. O sea, evidentemente el espacio legal de estados del celular respecto de la mesa tiene más de dos elementos. Por lo tanto, la cosa es material. Es material porque puede cambiar, es susceptible de cambio, aunque por ahí no cambia. Yo lo puedo dejar un año en ese lugar, bueno, va a sufrir cambios, por supuesto, porque va a envejecer, va a tener procesos químicos internos, etcétera. Pero si fuese, digamos, un objeto que es, digamos, invulnerable a ese tipo de cambios, bueno, puede estar un año sin cambiar, pero tiene la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces sostengo que es material porque su estado legal de estados tiene más de dos o más elementos. O sea, materialidad significa mutabilidad. Mutabilidad es la capacidad de cambiar, ¿sí? Hay una definición alternativa que es la que da Mario Bunge, la da tanto en su treatise como en su libro Scientific Materialism del año 1981, publicado por Reidel, donde él identifica la materialidad, o sea, identifica M de X con la afirmación de que X tiene una energía E, ¿sí? Donde E de X significa X tiene energía E. Me sobra, esta X que está acá, me sobra, ¿sí? Tengo una X de más. Es un error mío de cuando tipé esto, después lo voy a corregir, me doy cuenta ahora a ver si está mal. Este, entonces, materialidad para Bunge significa tener energía. Como habíamos dicho, tener energía también es tener potencial de cambio, ¿sí? Ahora, estas dos definiciones, la que yo acabo de dar aquí, ¿sí? Que es la que expongo en el artículo que les mencioné la clase pasada, Systemic Materialism, que es mi actualización del sistema materialista eh, adoptado por Bunge, o formulado, mejor dicho, por Bunge, y esta, que es la dada por Bunge, no son equivalentes, ¿sí? ¿Por qué no son equivalentes? Es cierto que el cambio, que cambiar, siempre requiere energía. Si una cosa no tiene energía, no puede cambiar. La clase pasada dimos varios ejemplos. ¿Se acuerdan? Hablé de un triángulo, por ejemplo. Un triángulo no puede cambiar, depende de la definición de triángulo, ¿sí? La única forma de hacer que un concepto, digamos, sea reemplazado de una teoría no es a través del cambio, sino es a través simplemente de sacar ese concepto y poner otro, o sea, cambiar la definición del concepto. Entonces, los conceptos no tienen energía y no pueden cambiar por sí mismos por interacción con otras cosas. Entonces, un cambio siempre va a requerir energía, pero eh, es cierto que todas las cosas materiales van a tener entonces energía, pero lo que no es cierto es que la energía, el tener energía siempre nos permita cambiar. Yo puedo tener energía, pero también puedo nunca cambiar. Por ejemplo, un sistema que está en equilibrio termodinámico, ¿sí? Un sistema que está en equilibrio termodinámico tiene energía, pero esa energía está distribuida uniformemente sobre todo el sistema y el sistema ya no cambia. Un sistema en equilibrio termodinámico es un sistema que no sufre más cambios. ¿Vieron cuando se habla de la muerte térmica, o se hablaba antes de la muerte térmica del universo? Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, que las diferencias o los gradientes de energía del universo eh, han desaparecido y el universo ha llegado a un estado de equilibrio termodinámico a partir del cual ya no puede cambiar, ¿sí? Entonces, no es cierto que tener energía implique mutabilidad, que es la característica básica de la materialidad, ¿sí? Eh, en realidad, para que un sistema cambie, su entropía tiene que estar
fuera del máximo. Cuando la entropía de un sistema es máxima, entonces no hay gradientes de energía en el sistema y por lo tanto no hay cambio posible. Los cambios se producen cuando tenemos un flujo de energía de una región del sistema a otra o del sistema al medio externo o del medio interno un influjo de energía al sistema. Si la cosa está aislada y en equilibrio termodinámico, entonces ya no cambia más. Entonces puedo tener algo con energía, pero sin embargo está exento de mutabilidad. Entonces no son exactamente equivalentes ambas energías. Yo creo que esta, aunque parece un poco más complicada, es más apropiada para tratar con cualquier tipo de sistema. Un sistema en equilibrio, por supuesto, es un sistema material, ¿sí? Y tiene posibilidad de cambiar. ¿Cómo? Y si yo hago una acción externa, si yo dejo que ese sistema esté aislado, lo transformo en un sistema abierto. Si el sistema es abierto, entonces puede salir del equilibrio termodinámico y cambiar de estado. Entonces, el estado legal del sistema tiene mucho más de 2 puntos y cuadra como sistema material. Pero ahora, si ese sistema permanece siempre aislado, va a tener energía, pero nunca va a cambiar. Entonces, no, la definición de Bunge no permite cambio. Bueno, para cosas simples, ambas que no tienen entropía, digamos, y no tienen partes, obviamente ambas definiciones son equivalentes, pero para sistemas, no. Entonces, en general, la energía no necesariamente equivale a mutabilidad, que es el sello de la materialidad, ¿sí? Este, muy bien. ¿Y qué es la materia entonces? ¿Sí? Hemos visto que es una cosa material. Ahora, acá hay un error que es muy común, es asombrosamente común. Me he encontrado con referís de revistas de filosofía que cometen este error, lo cual es algo asombroso. La materia no es material. La materia no es una cosa material. La materia no es una sustancia. La materia es un concepto que nosotros abstraemos de las cosas materiales, como todos los conceptos que los abstraemos de objetos concretos. O sea, lo que existen son las cosas materiales. O sea, existen cosas que tienen espacio de estados con más de 2 puntos. El conjunto de todas las cosas que satisfacen esa definición, o sea, el conjunto de todas las cosas materiales, es lo que define el concepto de materia. Materia es un concepto, ¿sí? No es una sustancia, no es una cosa, a pesar de que muchos filósofos cometen ese error de categoría, cometen el error de confundir un concepto con una sustancia o una cosa. Una sustancia es una cosa básica, ¿sí? Bien. ¿Y qué entonces es, cuando decimos que un objeto es real? ¿Sí? Bueno, yo voy a proponer que decimos que un objeto X es real si y solo si hay al menos otro objeto Y cuyos estados serían diferentes si X estuviese ausente. Eso quiere decir que esa condición implica que X interactúa al menos con un objeto Y, o sea que puede cambiar el estado de otro objeto al menos Y. O bien, una cosa con partes X tiene algunas partes que pueden inducir cambios en otras partes de X. Puedo, por ejemplo, imaginar un universo en el cual hay ya una sola cosa, ¿sí? Si en ese universo hay una sola cosa, por ejemplo, un campo, pues ese campo va a ser material si alguna parte de ese campo tiene la capacidad de interactuar con otra parte de ese campo, ¿sí? O, por ejemplo, si tengo una única cosa, un electrón gigante, imagínense. Bueno, si ese electrón gigante eh, es susceptible de sufrir algún cambio, por ejemplo, puede de alguna manera decaer, voy a concluir que ese electrón es real, ¿sí? Tiene que por lo menos tener la capacidad de interactuar con otra cosa o con una parte de sí mismo, ¿sí? Un objeto, entonces, es real
si es susceptible de interactuar con otros objetos o consigo mismo. ¿Y qué es la realidad? ¿Mm? Que también es otra palabra con la cual se suelen cometer errores de categoría. De nuevo, la realidad va a ser un concepto, va a ser el conjunto de todos los objetos reales, o sea, de todos los objetos que satisfacen el criterio de realidad que introduje antes. Entonces, fíjense que la materia no es material, sino que es un concepto, y la realidad no es real, sino que es también un concepto que inventamos nosotros para describir a los objetos reales, ¿sí? Por lo tanto, voy a hacer ahora un postulado, voy a hacer un postulado, esto lo voy a proponer yo, que es lo que va a hacer que mi sistema sea materialista. Voy a postular que solo los objetos materiales, o sea, solamente los objetos que tienen un espacio de estados de más de dos elementos, son reales, ¿sí? Ese es mi postulado materialista. ¿Mm? Estoy identificando la materialidad con la realidad. No voy a admitir objetos, por ejemplo, que no interactúan con nada. Por ejemplo, una mente que está ahí flotando, disociada, pero como no es material, no puede interactuar con nada, un alma, ¿sí? Una entidad, un fantasma o cosas por el estilo. Bien, ¿por qué postulo esto? Dirán ustedes. Y porque la experiencia me enseña que esas cosas inmateriales no existen. Y de hecho, aunque existiesen, no podrían interactuar conmigo. De hecho, de acuerdo a la definición de real que yo he dado, no podrían ser reales, ¿no? Entonces, bueno, el sistema que les estoy presentando es un sistema materialista. Bien, ya vimos lo que es un enunciado de ley. Ahora vamos a ver lo que es una ley, ¿sí? Una ley en sí. O sea, la ley básicamente es un patrón objetivo de repetición de sucesos o eventos que ocurren en alguna clase de cosas, ¿sí? Por ejemplo, consideremos la clase de las cosas que son campos electromagnéticos, ¿sí? Bien, entonces los campos electromagnéticos se comportan de determinada manera. Si yo varío el campo eléctrico, como les dije, me aparece un campo magnético variable, pero si tengo un campo magnético variable, me aparece un campo eléctrico variable y así, ¿no? Eso produce una onda electromagnética. Bueno, eso es un patrón objetivo. Siempre que yo varíe un campo eléctrico, voy a obtener un campo magnético, ¿sí? De hecho, así producimos este, electricidad. Lo que hacemos es poner un magneto, ¿sí? En una turbina, hacemos girar la turbina con vapor y ese campo magnético variable me genera un campo eléctrico variable. Entonces yo le enchufo un cable y ese campo magnético, eléctrico variable va a aplicar una fuerza alterna a los electrones que están en el cable y por lo tanto va a transmitir una corriente alterna. Básicamente utilizamos esa regularidad en el comportamiento de los campos para producir electricidad. Y eso es lo que me permite a mí ahora estar con ustedes hablando y estar iluminado. Permite que ustedes me vean ahora. La electricidad que se está produciendo en algún lugar de la Argentina, en esta zona donde estoy yo, muy probablemente en alguna planta térmica, ¿sí? O sea, donde queman algo, normalmente gas licuado, para producir vapor y con ese vapor mueven estas turbinas donde hay magnetos, ¿sí? Bien, entonces ahí hay un patrón de repetición de eventos y eso es lo que llamamos una ley natural. Eh, la representamos, la ley natural, por medio de un enunciado de ley. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y el enunciado de ley viene dado por un sistema de ecuaciones, en nuestro lenguaje matemático que usamos para describir el mundo. Recuerden que en la clase pasada les dije
El mundo no es matemático, lo que es matemático es nuestra forma de representar al mundo, ¿sí? Las leyes universales son las que se aplican, son las leyes naturales que se aplican a todas las cosas, ¿sí? Por ejemplo, los principios de conservación. Las ecuaciones de Maxwell se aplican a los campos electromagnéticos y a los cuerpos en movimiento que tienen cargas y por lo tanto pueden sufrir los efectos de esos campos electromagnéticos. Pero si hay un objeto que no tiene carga, no siente al campo electromagnético, ¿sí? Por ejemplo, un neutrón, una partícula elemental, no siente a un campo electromagnético. Un pedazo de goma no siente a un campo electromagnético, ¿sí? Por eso, si ustedes están en un auto que tiene ruedas que son de llanta, que son de goma, les cae un rayo, si ustedes no tocan ninguna parte del auto que esté en contacto con el piso, no les va a pasar nada, ¿sí? Porque la electricidad no se transmite a través de las gomas no sienten los campos electromagnéticos. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de una ley natural, pero que está restringida a una clase de cosas. Pero hay otras leyes que valen para todas las cosas, como la conservación de energía, ¿sí? Ya se las llama a esas leyes universales principios, como el principio de conservación de energía, que vale siempre y para todas las cosas, conservación del momento. Bueno, así hay varios principios que valen para todos los sistemas materiales. No hay sistemas materiales que violen la conservación de la energía, nunca se han encontrado. Por eso, por ejemplo, los físicos, cuando encuentran algo que aparentemente viola la conservación de la energía o la conservación del momento, lo que hacen es, para que no se viole, suponen la existencia de algún elemento de la realidad que antes no vislumbraron y luego se dedican a buscarlo. Y ese método les ha dado resultado muchas veces, ¿sí? El ejemplo clásico ahí es el descubrimiento del neutrino que Pauli predijo en los años 50 y se detectó mucho después, ¿sí? Eh, lo propuso porque había reacciones en las cuales parecía no conservarse el momento. Entonces supuso, bueno, tiene una partícula muy ligera que se lleva ese momento, muy difícil de detectar. Bueno, con el tiempo se la detectó. Y luego tenemos las leyes fundamentales, ¿sí? Que hay que diferenciar, ¿sí? De las otras. Las leyes fundamentales son las que se aplican a las cosas básicas. Yo puedo tener leyes derivadas en, por ejemplo, la química, puedo tener leyes derivadas en la biología, ¿sí? Quizás hay leyes derivadas en las ciencias sociales, ¿sí? Ahora, esas leyes no son, digamos, fundamentales, en el sentido de que no son leyes que se apliquen a las cosas básicas, solo se aplican a cosas de un cierto nivel y en principio esas leyes surgen de las leyes fundamentales que se aplican a las cosas básicas, ¿sí? Entonces, eh, los enunciados de ley que buscan los físicos que hacen física fundamental son digamos, son los enunciados que describen, las ecuaciones que describen el comportamiento de lo que los físicos consideran que son los elementos fundamentales que forman la naturaleza, ¿sí? O sea, por ahora el espacio-tiempo y un montón de campos cuánticos que en algún momento quizás del curso se los mencione explícitamente. Bueno, entonces aquí postulamos la existencia, ¿sí? De las leyes naturales. Y luego vamos a postular que no hay cosas que no sean legales. O sea, no hay sistemas materiales cuyas propiedades no estén restringidas en forma regular, que no estén restringidas por leyes. Eso significa que en esta ontología no vamos a aceptar eventos mágicos. Eventos mágicos son eventos que no se ajustan a ningún patrón regular de comportamiento. Por ejemplo, ahora de repente aquí aparece un hada, ¿sí? Y después inmediatamente desaparece, ¿sí?
O aquí aparece, no sé, una boca que dice algunas cosas y se va, ¿sí? Y que en forma completamente este, impredecible, en forma no regular. Esto ya lo propusieron los griegos, que el mundo, digamos, los sucesos que ocurren en el mundo están siempre en concordancia con un logos, que obedecen a ciertos patrones regulares, ¿sí? Y por eso el universo es un cosmos. Hay un cierto orden en el universo que es lo que hace que sea inteligible para nosotros y a su vez es lo que hace que nosotros podamos funcionar como sistemas cognoscentes, porque imagínense que los procesos de mi cerebro cambiaran en forma completamente alegal, ¿sí? Entonces, bueno, yo no estaría diciendo oraciones que tengan sentido, diría cualquier cosa. De hecho, ni siquiera podría mantener mi constitución física en el tiempo, no podría estar vivo, porque el que esté vivo depende de una cierta homeostasis y que implica a su vez una regularidad en los procesos que ocurren en mi organismo y en la relación de mi organismo con el entorno, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo esté hablando en este momento, el hecho de que ustedes estén vivos, el hecho de que entiendan lo que estoy diciendo, nos está mostrando que los sucesos que ocurren en el universo están todos regulados por patrones de ocurrencia regular que llamamos leyes naturales, ¿sí? Hay leyes fundamentales, hay leyes universales y hay leyes derivadas de las leyes fundamentales que se aplican a niveles más altos. Muy bien. Por eso, digamos, este postulado, el número 12 de que no hay cosas que no sean legales, hace que el sistema que estoy proponiendo sea también naturalista. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta que hay sistemas que son naturalistas, pero no necesariamente son materialistas, porque uno puede ser naturalista, pero aceptar la existencia de, por ejemplo, entidades mentales, ¿sí? Que no son materiales. Podría ser que una persona, por ejemplo, eh, John Eccles parecía pensar que la mente es una entidad inmaterial, pero que de alguna manera tiene algún tipo de control sobre las acciones de las ocurrencias del cerebro humano. Bueno, eh, en la medida de que esas acciones obedezcan a algún patrón regular, puede tener un materialismo, un naturalismo dualista, ¿sí? Por eso yo al naturalismo le agrego el materialismo, ¿sí? Porque descarto que eso sea el caso por razones que por ahí discutimos después cuando hablemos de filosofía de la mente. Muy bien. Continuemos con nuestros postulados. Vamos a llamar historia de la cosa X, ¿sí? A una parte del espacio legal de esa cosa que está definida a través de el conjunto de pares de un parámetro con las funciones que representan las propiedades de la cosa parametrizadas con ese parámetro. Ese parámetro suele ser el tiempo, ¿sí? En la mayor parte de las representaciones de las historias de las cosas. Entonces, en general, dar la historia de una cosa es especificar cómo cambian las funciones que representan las propiedades de las cosas con un parámetro que a su vez representa el tiempo. ¿Sí? Las propiedades de las cosas en el mundo material evolucionan, ¿sí? Entonces, la historia de la cosa es la representación de la evolución de la cosa. ¿Entienden? Muy bien. Eh, Por supuesto, esto lo puedo hacer para muchas de las propiedades y de las funciones que representan esas propiedades de la cosa. Entonces, por lo tanto, la historia de la cosa puede ser una curva en un espacio de muchas dimensiones, no necesariamente en un espacio de 2 o 3 dimensiones, ¿sí? Este, todo depende de cómo uno quiere modelizar la cosa, ¿sí? En cuestión. Bueno, acá hay un ejemplo extremadamente simple, ¿sí? Tenemos una partícula
¿sí? Que tiene una masa m, pero como es siempre la misma, no cambia, digamos, no la estamos graficando. Hay una simetría en el movimiento de esta partícula, o sea, se mueve en un plano que acá le estoy llamando en este sistema de referencia X e Y, ¿sí? Es un plano que está proyectado sobre el monitor de ustedes. Y esa partícula tiene una posición respecto al sistema de referencia que viene dado por un vector R, ¿sí? Ese vector yo lo puedo proyectar, que me indica la posición sobre el plano X y. Entonces, si la partícula se va moviendo, ¿sí? La posición va describiendo una curva en ese plano XY. Por ejemplo, para un tiro oblicuo en el vacío, digamos, un tiro oblicuo, por ejemplo, de un mortero, ustedes van a ver que la trayectoria va a ser una trayectoria este, curva como esta. El, el, el proyectil al principio va a salir con un ángulo que va a estar dado por la inclinación del mortero, que acá se llama alfa, y va a tener una componente de la velocidad en el eje horizontal y una componente de la velocidad en el eje vertical. Como hay la acción de la fuerza de la gravedad, el proyectil primero va a subir, va a alcanzar una altura máxima y después va a ir cayendo hasta que finalmente va a hacer impacto. ¿Sí? Saben que yo cuando era joven estuve en la infantería de Marina y precisamente era morterista, o sea, disparaba con morteros ESIA de 81 milímetros, morteros españoles. ¿Sí? Yo era el apuntador. Entonces, bueno, los proyectiles efectivamente describían una cosa, una trayectoria este, como esta, pero bueno, había que hacer ciertas modificaciones porque no era en el vacío, o sea, no era una trayectoria perfectamente parabólica, sino que había que hacer correcciones por la fricción de la atmósfera, había que tener en cuenta los efectos del viento y demás. Pero bueno, si proyectamos en el plano X, y tenemos esta representación de la historia de una cosa X, que en este caso es un proyectil. ¿Sí? Si la masa del proyectil hubiese ido cambiando, porque por ejemplo hubiese sido un cohete, un misil balístico intercontinental, por ejemplo, en vez de ser un simple disparo inerte de mortero, entonces la masa del proyectil hubiera ido cambiando y podríamos haber agregado una dimensión más donde representábamos cómo cambia la masa del cohete. ¿Sí? Y si además nos interesa, no sé, graficar alguna otra propiedad, por ejemplo, la velocidad angular de rotación del cohete sobre su eje de simetría, hubiéramos agregado otras 3 dimensiones para poder graficar eso. Entonces hubiéramos tenido algo multidimensional que no lo podemos visualizar, pero podemos programar una computadora para que calcule, digamos, toda esa trayectoria perfectamente. ¿Sí? Cada punto de esta historia del proyectil en este plano, puedo asociar, como ustedes ven en el gráfico, una velocidad, ¿sí? Y la velocidad va cambiando punto a punto. ¿Mm? Bien, después vamos a ver que en el espacio-tiempo puedo hacer algo parecido para todas las cosas que representan la historia de esa cosa, pero en 4 dimensiones. Y vamos a aplicar eso a algunas cuestiones relacionadas con el concepto de identidad personal. Pero eso más adelante. Bueno, vamos a decir que dos cosas interactúan, una cosa X y una cosa Y interactúan, si cada una de ellas modifica la historia de la otra. ¿Mm? Por ejemplo, supongamos que ahí yo tiré el disparo de mortero, ¿sí? Y bueno, alguien tiene un sistema antiaéreo, un sistema de defensa, sí, de protección antiaérea, que puede rastrear con un radar el proyectil e interceptarlo antes de que toque el suelo. Bueno, entonces el proyectil interceptor va a interactuar con el proyectil del mortero, ya que va a modificar su historia. La historia hubiera sido distinta si ese interceptor no hubiese estado allí. Entonces decimos que una cosa X interactúa con una cosa Y,
si la cosa X actúa sobre la cosa Y y si la cosa Y actúa sobre la cosa X. Y eso lo indicamos con un doble triangulito acostado. Recuerden que la acción o la acción de una cosa sobre otra, en la clase pasada la habíamos caracterizado con un triangulito acostado en la dirección de donde se ejerce, con la dirección donde se ejerce la acción. Bueno, en este caso, como se ejerce en ambas direcciones, ponemos dos triangulitos enfrentados. Es una anotación. Bueno, y entonces esto básicamente significa que la historia compuesta de las dos cosas conjuntas es diferente de la historia de una cosa, unión la historia de la otra. Y acá puedo usar la unión porque las historias son conjuntos. Recuerden que las historias son conjuntos de estados, ¿sí? Por más que sean conjuntos infinitos, porque la función de estado puede ser una función continua y por lo tanto en un intervalo finito va a tener infinitos valores, aún así, digamos, son conjuntos. Entonces yo puedo hacer la unión de esos conjuntos. Entonces, en mi representación conceptual, la interacción queda definida porque la interacción de la composición de dos cosas no es igual a la unión de perdón, la historia de la composición de dos cosas no es igual a la unión de las historias de cada una de esas cosas por separado, ¿sí? La composición, recuerden, puede ser yuxtaposición, superposición o algo entre una combinación de ambas. Bien, y a fin de definir cuándo una cosa X actúa sobre una cosa Y, podemos introducir lo que llamamos la historia condicional de la cosa X en presencia de la cosa Y. Y eso utilizamos un símbolo como una barra. Entonces lo escribimos así. H de X barra Y. Esto significa la historia de la cosa Y en presencia de la cosa X, ¿sí? Por ejemplo, la historia de un sistema físico como yo no hubiese sido la misma si, por ejemplo, en algún momento de mi existencia no me hubiese encontrado con determinado libro. Entonces, por ejemplo, la historia de Romero eh, en presencia de un libro, Verbigracia, El mundo como voluntad y representación, de Schopenhauer, no es la misma que la historia de Romero en ausencia de ese libro, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama la historia condicional. La X actúa sobre Y, digamos, dijimos que es entonces con un triangulito en la dirección de la acción, o sea, si X actúa sobre Y, pongo el triangulito separando de esta manera, y entonces esto que X actúa sobre Y lo definimos diciendo que la historia de Y en presencia de X es diferente de la historia de Y sin X. Entonces, algo actúa sobre ustedes si no esa acción cambia de alguna manera vuestro estado, ¿sí? Y precisamente un cambio de estado es lo que llamamos un evento o un suceso, ¿sí? Eh, en inglés se dice event, pero creo que en castellano es más correcto decir suceso, ocurrencia, ¿sí? Que evento, pero bueno, uno tiene una deformación este, de años y años de usar la palabra evento y bueno, a veces permítanme estos anglicismos, ¿sí? Entonces, un evento es un cambio en una cierta cosa X. Entonces, si es un cambio de un estado a otro y lo podemos representar por un par ordenado de estados, ¿sí? Entonces, aquí E es un evento, un suceso de la cosa X si es un conjunto que tiene un estado S1 y S2, donde S1 y S2 pertenece a un espacio que es el espacio de estados legal de la cosa X, que no es más que el producto del espacio legal de estados de la cosa por sí mismo, porque S1 proviene de SLX y S2 también proviene de SLX, ¿sí? Este es el espacio legal de eventos o sucesos de la cosa X, ¿sí? Y un proceso
¿Qué es? Y bueno, un proceso es una serie ordenada de cambios. O sea, aquí definí un cambio como el pasaje de una cosa de un estado a otro. Si la cosa pasa por una sucesión de estados ordenada, un estado de 1, 2, 3, 4, entonces decimos que la cosa experimenta un proceso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tengo un retorcijón en el estómago. Bueno, mi estómago, yo como sistema orgánico, estoy sufriendo un proceso que consta de un montón de cambios, ¿sí? Esos cambios no ocurren en cualquier orden, en ese proceso particular. Primero me empieza, por ejemplo, no sé, a agarrar el retorcijón en la parte alta del estómago, después se liberan unos jugos gástricos, después se propaga a la parte baja, cosas por el estilo. Si hay un ordenamiento de los cambios, entonces hay una relación que ordena a los eventos del conjunto que está representando al proceso, ¿sí? Si el proceso es continuo, entonces el, eh, lo que vamos a tener es una dependencia de una función con un cierto parámetro que suele ser el tiempo, ¿sí? Un evento continuo, digamos, es muy común, ¿sí? Por ejemplo, no sé, consideremos un accidente automovilístico. Bueno, consta de un montón de cambios, digamos, que ocurren en forma prácticamente continua a través del tiempo. Ahora, si vamos a un nivel microscópico, por ejemplo, en mecánica cuántica, puede ser que tengamos eventos que ocurren en forma discontinua, ¿sí? Entonces, un proceso puede ser continuo o puede ser discontinuo, y así será también nuestra representación de ese proceso. Repito, un proceso es una serie ordenada de cambios. La serie puede ser continua o discreta. Un suceso o un evento es un par ordenado de cambios, ¿sí? Son dos cuando el sistema pasa de un estado a otro. Un par ordenado de cambios, no un par ordenado de estados, quise decir. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos. Un proceso, ¿sí? Que es, por ejemplo, la caída de un rayo en este pobre árbol. Este, Eso es una sucesión ordenada de cambios que digamos, puede rastrear tanto como ustedes quieran, pero podemos decir que se origina el rayo en la atmósfera cuando se genera una diferencia de potencial en la atmósfera, ¿sí? Debido a distintos procesos que separan cargas en la atmósfera. Entonces, cuando se rompe la estructura dieléctrica de la atmósfera, se produce una descarga, porque la atmósfera se transforma en un conductor y por ahí fluyen electrones, ¿sí? Que son acelerados en la diferencia de potencial y terminan llegando a la superficie de la Tierra y bueno, en este pobre árbol. Es una sucesión de eventos que empieza, de cambios que empieza en la alta atmósfera y termina en ese árbol. Obviamente, eso después lo puedo concatenar con muchos otros procesos, ¿no es cierto? Pero estoy describiendo, aislando conceptualmente este proceso al cual en el lenguaje le llamamos la caída del rayo. Obviamente, en la realidad todo esto es un continuo, ¿no? Y lo que sigue después de eso y lo que hubo antes. Pero conceptualmente yo puedo hablar de la caída del rayo, puedo reunirme con ustedes y saben que ayer cayó un rayo en la plaza aquí a 3 cuadras. Bueno, puedo hacer eso porque estoy aislando conceptualmente un aspecto de la realidad para hacer un análisis más detallado. Esto es un evento, un proceso complejo, ¿sí? Un evento simple puede ser, o sea, algo que consta de simplemente un paso de un estado a otro, puede ser que tenga en un determinado átomo un átomo de hidrógeno. En el ejemplo este que está acá, tengo un electrón, esto es el núcleo, que es un protón, y tengo un electrón en un nivel orbital excitado, en este caso en el nivel 3. ¿Sí? Los átomos tienen niveles posibles de excitación, ¿sí? Que son discretos. De ahí el nombre cuántico, ¿no? O sea, ocurre en cantidades discretas, los cambios. Entonces, lo tengo al electrón en un estado excitado y el electrón pasa del estado N3 al estado N2, o sea, a un estado de excitación menor. Entonces, cuando baja a un estado de excitación menor,
pierde energía y emite un fotón. La energía del fotón es exactamente igual a la energía que hay en el cambio del electrón del estado excitado al estado menos excitado, ¿sí? Entonces ahí tienen un cambio simple en el átomo de hidrógeno. Primero está en un estado excitado que corresponde al nivel N3 y después está en un estado excitado que corresponde al estado N2. Si fuera el fundamental, el electrón se iría al N1, ¿sí? Bueno, pero en este ejemplo concreto tenemos dos estados. Y ese es el cambio que experimentó. Pasó de uno a otro. Hasta donde sabemos, ese cambio es instantáneo. Hasta donde sabemos, insisto, hasta donde nos informa la mecánica cuántica. Bueno, entonces, hasta ahora hemos visto una ontología que la ha presentado en sus rudimentos, en una forma eh, que está esbozada, no está desarrollada en toda su riqueza, que es realista, porque supone la existencia de objetos independientemente de nosotros, objetos que pueden interactuar con nosotros, algunos de ellos. Es objetiva porque no depende de mi opinión ni de lo que yo pienso. Es materialista porque acepta que los objetos son materiales en el sentido de que tienen espacios de estados legales que tienen más de dos o más elementos, y es determinista en el sentido de que no hay ningún evento ni ningún proceso que no sea legal, que no esté sujeto a leyes naturales, ya sea leyes fundamentales o ya sea principios o leyes generales, ¿sí? Lo que vamos a ver en la clase que viene es que esta ontología también es emergentista, ¿sí? En el sentido de que cuando tenemos sistemas muy complejos, cuando aumentamos la complejidad, puede aparecer novedad cualitativa. O sea, pueden aparecer propiedades de los sistemas complejos que no son propiedades de los sistemas componentes. Y eso nos va a permitir introducir niveles ontológicos y clasificar la realidad conceptualmente en distintas capas ontológicas. La ontología resultante es lo que llamo materialismo sistémico, ¿sí? Bueno, a eso vamos a ir la clase que viene y por ahora me despido, ¿sí? Espero que tengan ustedes un muy buen día.